gobierno de Estados Unidos. Capturan en Emiratos Árabes Unidos a Roberto Álvarez, el líder del grupo Comandos de la Frontera, vinculado al asesinato de 11 militares. Ataque armado se registró en el sector La Poza, en la parroquia Pozorja del cantón Guayaquil. Hombres abrieron fuego contra varias lanchas, dejando una persona fallecida. Daniel Salcedo y su hermano fueron trasladados hasta la cárcel 4 de Quito, tras el intento de asesinato del que fueron objeto en la cárcel de Riobamba. Cambios en el Código del Trabajo sobre la jubilación patronal entrarán a análisis en mesas técnicas en los próximos días. Así empieza la noticia, emisión estelar. Y bienvenidos. Empezamos esta emisión informativa con un enlace en vivo con Charlie Pisa y Adriana Peralta. Mi querida Adriana, coméntanos qué información nos tienes. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana y amigos televidentes? Una excelente noche para todos. Más adelante estaremos hablando sobre los resultados de operaciones militares que se desarrollaron en el sector de la cooperativa San Francisco al norte de Guayaquil, así que permanezca con nosotros. Hay importantes resultados. Bueno, Adriana, estamos a la expectativa. Bien, Charlie, también tienes importante información, la noticia del momento. Buenas noches. Así es, buenas noches, Ana y Adriana, amables televidentes. Es sobre el caso de Fito. Se habla de la extradición. ¿Cuál es el proceso legal? Se los presentaremos más adelante. Permanecemos a la expectativa. Y precisamente con este tema vamos a iniciar, amables televidentes. Retomaremos el contacto en breve con ustedes, compañeros. Maquinaria pesada tuvo que ser utilizada para descubrir el búnker donde alias Fito se escondió para evitar ser capturado. Una operación militar que llevó meses de investigaciones permitió a los uniformados llegar hasta el círculo cercano de Adolfo Macías. ¡Ábrele! Ahí está. Fue una operación de más de 11 horas que grupos de élites y especializados de las Fuerzas Armadas ejecutaron. Los trabajos de inteligencia llevaron a los uniformados a identificar, ubicar y cercar al círculo más íntimo de alias Fito, líder de los choneros. Teníamos información que Mendoza Vélez Cristian Germán, un ciudadano que fungía trabajar en la agencia de tránsito de Manta, era parte del anillo de seguridad de José Adolfo Macías, alias Fito. Esa información llevó a que el día de ayer, 5 de la mañana, Fuerzas Armadas haga una operación e ingrese al domicilio donde se presumía se encontraba alias Fito. Era una mansión de lujo la que había edificado Adolfo Macías en una de las zonas limítrofes entre los cantones de Manta y Montecristi. Allanaron el inmueble y empezaron a buscar por todas partes. Realizaron un perímetro de seguridad de 15 cuadras a la redonda y con sobrevuelos evidenciaron un sembrío extraño tras la casa. Llegaron maquinarias excavadoras y en ese momento comenzaron a cavar. Cuando esto sucede, alias Fito entra en pánico, porque si seguíamos, el techo de su búnker se iba a venir abajo. En ese momento abre la escotilla donde ya se encontraba personal militar y policial y sale del hueco en el que se encontraba. ¡Canta los nombres completos! Macías Adolfo, Macías. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! Macías Adolfo, Macías Villamar. ¡Vamos! La operación fue inmediata y sin titubeos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo que su ejecución no podría haber sido efectiva sin el respaldo del marco normativo aprobado por la Asamblea Nacional. Si hubiéramos tenido que esperar órdenes judiciales, pericias fiscales, la operación hubiera tardado mucho más y no hubiera podido tener la agilidad y la precisión que tuvo. 4 hombres más fueron detenidos en la intervención. Estos, explicaron las autoridades, serían los hombres de confianza del narcotraficante. Se presume, uno de ellos es del círculo de seguridad, por lo cual pensamos que es uno de los sicarios que los rodea. La otra persona es del círculo cercano a él, me refiero a la persona de la agencia de tránsito, y las otras 2 personas están en proceso de investigación para determinar qué parte ocupaban dentro de la estructura de los choneros y, por supuesto, de alias Fito. Las autoridades advirtieron que están alertas ante posibles escaladas de violencia o represalias por los aliados de Fito.
Además, informaron que se encuentran a la espera de una respuesta del gobierno estadounidense para extraditarlo a Norteamérica. Informó Mauricio Sánchez. 22:05. Vamos con la ampliación de lo anunciado. Mi querido Charlie, adelante por favor, te escuchamos. Sí, Sanary, sobre este proceso de extradición que ya se habla para Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los Choneros, esto no podría durar semanas, sino meses. Y hay un proceso que se debe seguir en la que él también podría defenderse con su abogado. Y también podría ser beneficiado en caso de colaborar con la justicia norteamericana. Veamos los detalles con dos abogados. El presidente de la República no perdió tiempo y al confirmar la recaptura de alias Fito, escribió: hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. ¿Pero qué debe pasar para que esto se concrete? El abogado Julio César Cueva detalla el proceso que se debe seguir. Lo primero que tiene que haber es una petición formal del gobierno norteamericano a través de la Cancillería y después pasa a la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia inicia lo que se llama una extradición pasiva, le notifica a Fito, Fito señala abogados, ponen una audiencia y entonces ahí él va a poder disputar que no se lo lleven a Estados Unidos. Se emite una sentencia, esa sentencia es apelable, la Corte de Apelación emite una decisión y más allá de la decisión, el presidente va eso después donde el presidente más allá de lo que decía la Corte puede, si la Corte dice no lo extradite, puede a pesar de eso extraditar. Y en ese momento lo mandan a ver en un avión. Asimismo, Adolfo Macías Villamar, líder de la agrupación narcoterrorista Los Choneros, que ahora se encuentra en la cárcel La Roca en Guayaquil, podría acogerse a algo que aquí en Ecuador lo denominan cooperación eficaz. Sumado todo esto, nosotros le vamos a pedir al juez 200 años para ti. Pero puede haber la oportunidad de que sea 50 años. Pero 50 es mucho, hermano, mejor que 200. Y si te portas bien a las finales y después nos vas a dar otra información buena, puede ser que te lo rebaje a 40. Y si te portas bien, a la final le sales en 30. Y tienes 45, saldrás a los 75, pero es mejor que no salir. Por su parte, para el penalista Carlos Sánchez Gaete, cree que lo que podría pasar con Fito en los próximos meses marcará un precedente para los líderes de organizaciones narcodelictivas en el país. Se cumple el espíritu normativo, el espíritu de la ley, que así como es sancionar, también es prevenir, coercionar, que la gente que está dedicada a esta actividad sepa lo que le espera si continúa con esta conducta. Adolfo Macías es acusado por la Corte Federal de Brooklyn por 7 cargos. En el proceso se lo menciona también como responsable de envío y distribución de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, en una alianza con el cártel de Sinaloa. Bueno, hemos visto experiencias similares en otras latitudes. Colombia, en su momento, cuando tuvo esta misma dinámica con su delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico, los narcotraficantes no querían ser juzgados por la justicia norteamericana y si se da el caso sería la primera extradición de un ecuatoriano a Estados Unidos. Informó Charlie Pisa. Hoy en la mañana el ministro del Interior, John Reinberg, mencionó que la cárcel del Encuentro estaría lista y sería inaugurada en los últimos meses de este año. Y si este proceso podría durar meses hasta que Fito sea extraditado a Estados Unidos, también podría ser trasladado con otros líderes de bandas narcocriminales y políticos hacia la cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. Adelante, Ana, ¿le tienes más información sobre este caso? Claro que sí, Charlie, en efecto. La captura de alias Fito en el barrio Monterrey de Montecristi causó temor entre los vecinos de la zona. La casa donde capturaron al líder de los Choneros y otras 4 personas, miembros de su seguridad, entre ellos quien figuraba como director de control operativo de la Agencia de Tránsito de Manta, permanece cerrada. En la ciudad de la Monterrey de Montecristi, en la provincia de Manabí, pocas personas transitan por el lugar donde está la casa que escondía bajo tierra a Adolfo Macías Villamar, alias Fito. En un búnker camuflado bajo un mesón del área de lavandería del inmueble lo encontraron. Testigos aseguran que desde la madrugada del miércoles hubo el despliegue militar en todo el sector y sus vías de acceso. A lo que yo fui a dejar a mi hija a la escuela ya estaban los militares aquí. O sea, desde temprano ya estaban acá. Mi papá dice que los escuchó como de las 5 de la mañana que llegaron los militares.
Sí, o sea, fue desde temprano. Desde temprano, sí. Además de alias Fito, líder de los choneros, su custodia de seguridad también fue detenida. Entre ellos, Carlos Enrique C., quien registra procesos judiciales en 2012 por asesinato. Eduardo Alejandro H., también con antecedentes por asesinato y un proceso por fraude procesal. Freddy Alberto Z., tiene antecedentes por robo, extorsión y asesinato. Cristian Germán M., quien trabaja para la Agencia Municipal de Tránsito de Manta, tiene el cargo de director operativo, según la información pública de la empresa de movilidad. El inmueble usado como escondite fue allanado el 26 de enero por el bloque de seguridad. 3 horas después, ese mismo día, se registró un intento de asesinato contra un agente de tránsito atacado a balas en la vía Puerto Aeropuerto de Manta. Nos habrían querido atentar contra el agente de tránsito. Luego de dicho evento, estos se habrían retirado del lugar con un vehículo con dirección desconocida. La agencia de tránsito de esta ciudad ha sido el blanco de varios ataques criminales. Desde el 2023, 11 agentes y 2 funcionarios han sido asesinados al estilo sicariato. Además, hubieron 2 incendios, uno provocado. También en las instalaciones asesinaron a un agente de tránsito. Dejaron panfletos que se atribuyeron los Pepes, amenazando a Cristian M., quien también fue detenido en el operativo de recaptura de Adolfo Macías Villamar. En el barrio Monterrey, la mañana de este jueves, no había mayor despliegue de unidades de vigilancia en la casa donde se escondía alias Fito. El inmueble resaltaba a otras viviendas de la zona. Tenía paredes y pisos cubiertos de mármol, acceso con seguridad biométrica en algunos espacios, una piscina con tobogán incluido, cerco eléctrico, paredes de concreto, puerta blindada, cámaras de seguridad y zonas de entretenimiento con billar y gimnasio. Todo lo contrario a otras viviendas ubicadas alrededor. Incluso el mismo barrio, que no cuenta con calles pavimentadas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En Ecuador, alias Fito ha enfrentado más de 30 procesos penales, la mayoría por asesinato. Por eso, tras su recaptura, se reactiva una pena acumulada de 34 años de prisión hasta ser extraditado a Estados Unidos, donde podría enfrentarse a cadena perpetua por narcotráfico. José Adolfo Macías Villamar, quien desde finales del 2020 está a la cabeza de la agrupación narcocriminal Los Choneros, tiene un amplio historial delictivo. Desde el 2008 ha estado en la mira de las autoridades por todo tipo de delitos. Cuando tenía 20 años fue apresado por primera vez por robo. En el sistema judicial ecuatoriano contra Fito se han abierto 38 procesos. 10 de ellos han sido archivados. Entre las causas hay 12 investigaciones por el delito de asesinato, la mayoría de ellos cometidos entre el 2011 y 2017. También hay 4 procesos por asociación ilícita, 3 por delincuencia organizada, 4 por tenencia de armas y 2 por robo. Lo que llama la atención es que en Ecuador a Fito no se lo ha sentenciado por narcotráfico ni lavado de activos. Mientras que el 2 de abril del 2025, una corte federal de Brooklyn acusó formalmente a Adolfo Macías Villamar de 7 cargos por conspiración y distribución internacional de cocaína, uso de arma de fuego para el tráfico de drogas, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra fraudulenta de armas. Según la Fiscalía norteamericana, Fito lidera una red de asesinos y traficantes de drogas y armas que ha ingresado a suelo americano cantidades potencialmente letales de cocaína. El proceso de extradición para que el líder de los choneros sea presentado ante la Corte de Nueva York podría tomar varios meses, informó Carolina Pimentel. Roberto Álvarez Vera, cabecilla del grupo delictivo Comandos de Frontera, fue capturado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, por parte de la Interpol. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció que se iniciarán los procesos pertinentes para que el detenido sea extraditado al país. Coordinaciones entre las policías de Ecuador, Emiratos Árabes Unidos e Interpol permitieron dar con la ubicación y captura de Roberto Carlos Álvarez Vera, presunto líder de los Comandos de la Frontera, grupo delictivo que perpetró el ataque en contra de 11 soldados en el Alto Punino en mayo de este año. Una operación que hemos venido manejando Policía Nacional y por supuesto Fuerzas Armadas a través de Interpol, se ha logrado la detención en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, con fines de extradición al ciudadano ecuatoriano Álvarez Vera Roberto Carlos, miembro y comandante
de comandos de la frontera. La operación denominada Pacto 2.0 permitió intercambiar información de alias Gerente, quien tenía difusión roja y sería vinculado a delitos como narcotráfico y lavado de dinero. Quienes fueron los responsables del lamentable ataque que sufrieron las Fuerzas Armadas. No vamos a descansar hasta que todos paguen sus cuentas con la justicia. En agosto del 2024, la Fiscalía detuvo a los 2 hijos de Álvarez, quienes fueron procesados por delincuencia organizada y lavados de activos. Y en enero de este año, el Ministerio Público pidió la vinculación de alias Gerente. En mayo pasado, este grupo ilegal armado perpetró una emboscada en contra de una patrulla del ejército ecuatoriano, la cual cobró la vida de 11 soldados. Las autoridades ratificaron que las acciones en el Alto Punino y la zona fronteriza amazónica siguen desplegadas y las tropas tienen orden de utilizar el armamento aire-tierra si se encuentran con integrantes de grupos delictivos. Hemos llevado aviones no tripulados, tenemos a los super tucanos también haciendo vuelos de reconocimiento. Estos están artillados, hemos arrasado con la minería ilegal en ese sector y estamos permanentemente monitoreando la frontera para impedir el ingreso regular de estos grupos armados irregulares. Informó Mauricio Sánchez. Revisemos otros temas. Los cambios en el Código del Trabajo sobre la jubilación patronal entrarán a análisis en mesas técnicas en los próximos días. La intención de crear una caja común con el aporte de trabajadores y empleadores podría entorpecer las negociaciones. El próximo miércoles 2 de julio arrancan oficialmente las mesas técnicas con representantes de empleadores, trabajadores y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES como mecanismo para buscar reformas al artículo 216 del Código del Trabajo, es decir, la jubilación patronal. Este jueves el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios recibió a representantes del Seguro Social, quienes expusieron los mecanismos que se aplican para el cálculo actuarial y de fondo de cesantía, lo que podría servir como base. Que nos podrán decir, mire, se puede hacer bajo este porcentaje, se puede mantener en una cuenta individual, en una cuenta de ahorro. El porcentaje a tantos años significará este monto que el trabajador lo tendrá ahorrado. Lo importante es debatir. La propuesta del Ministerio del Trabajo es que por concepto de la jubilación patronal, ese rubro no solo salga del patrono, sino también lo asume el trabajador. Para evitar lo que ha sido una queja permanente por más de 50 años, las desvinculaciones de los trabajadores que estando por cumplir 18, 19 o 20 años con su empleador es desvinculado para evitar el pago de la jubilación patronal. Acuérdense que nosotros tenemos remuneración y salario. Vamos a ver de dónde puede salir este fondo común. Negociación que al parecer no será tarea fácil, pues cada sector cree tener la razón. En estos momentos tenemos que ya entrar a analizar con profundidad, con seriedad, en bien tanto de los empleadores como de los trabajadores, porque por las dos vías se pierde, porque el empleador pierde mano de obra calificada, pierde también el trabajador que, si bien es cierto, sale a los 19 años con un promedio de 40 años, es bastante joven, pero sin embargo se complica conseguir un trabajo. ¿En futuro ustedes de estas mesas técnicas? No, yo creo que es un mecanismo para tenernos discutiendo los temas de jubilación patronal, que son temas importantes, pero que no trascienden, por ejemplo, las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores. 74% de trabajadores se encuentran en la precarización. Los resultados se los podrá conocer máximo hasta el 2 de octubre, cuando se tenga el informe final, antes de ser enviado a la Asamblea Nacional, informó Héctor Romero. Vamos con el resultado del importante trabajo realizado por las Fuerzas Armadas. Adriana Peralta tiene los detalles. Adriana, adelante. Así es, Annali, como lo habíamos anticipado, pues, y es de conocimiento público que se ha redoblado la seguridad, sobre todo en el perímetro del complejo penitenciario aquí en Guayaquil, en la vía Adaule, y se encuentra allí recluido en la cárcel de máxima seguridad, alias Fito, líder de los choneros. Por ende, pues, están reforzando los operativos, tanto los elementos de la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Los militares que ejecutan operaciones militares, y ellos hicieron su trabajo en el sector de
de la San Francisco, allí muy cerca de la cárcel, donde lograron deshabilitar 3 nodos de internet que estaban operando de forma clandestina, según informaron en un comunicado. Pues, y continuando con estas operaciones, encontraron una casa que estaba abandonada, pero allí en el interior hallaron algunos indicios. Por ejemplo, permítanme por favor, aquí tengo todos los indicios: una motocicleta sin placas, dicho sea de paso, un revólver calibre 22, 200 sobres de droga, una balanza, un arma blanca, 3 terminales móviles y un uniforme pixelado, pues esto con características similares a los de las Fuerzas Armadas. Justamente la información que se pueda encontrar en estos dispositivos móviles está siendo revisada, va a ser extraída por los peritos para determinar quiénes están detrás de este accionar delictivo, porque entendemos que podría tratarse también de una banda que se dedica posiblemente al microtráfico de drogas. Así que pues continúan los allanamientos, entre otras tareas que realizan las fuerzas del orden para brindar la seguridad respectiva. Y también recordemos que el ministro del Interior, John Reinberg, instó a la ciudadanía a tener mucha precaución y a que eviten pasar justamente por el complejo carcelario, esto netamente por motivos de seguridad. Allí tienen ustedes las imágenes, amigos televidentes, de lo que fue esta operación militar. Repetimos, ¿dónde? En la cooperativa San Francisco, cerca de la cárcel en la vía Adaule, y es el reporte que tenemos para ustedes cuando son ya las 10 de la noche con 21 minutos. Hay más noticias en estudios. En efecto, amigos, impactantes. Así son las imágenes de la balacera que ustedes observaron y que alarmó a los ciudadanos que laboraban en el puerto pesquero de Pozorja. Charlie Pisa nos tiene la ampliación de esta noticia. Charlie, por favor, adelante. Así es, Ana, amables televidentes, les contamos las imágenes que se difundieron hoy en la mañana de lo que ocurrió en la parroquia Pozorja. Eso pertenece a Guayaquil. Una balacera que se registró en las lanchas, entre las lanchas que se encontraban en ese momento. Escuchemos. Fueron más de 50 disparos que se registraron en horas de la mañana ahí en Pozorja. Recordemos que hace un año se registró también otro hecho violento en el mismo lugar, en las pangas, las lanchas que están junto a la orilla. Hoy utilizaron pistolas y fusiles, pero luego un equipo periodístico se trasladó hacia ese lugar y conversó con jefes policiales que evitaron dar entrevistas, pero confirmaron que solo una persona falleció. La trasladaron a un hospital desde ese lugar, desde el muelle, y falleció en el sanatorio. Los médicos indicaron que ya no tenía signos vitales. Se hablaba de una masacre y esto fue descartado de parte de la institución del orden, que esperamos que el día de mañana, aquí en la zona 8 de la Policía Nacional, brinde más detalles de lo que ocurrió y quienes se están enfrentando y los motivos de esta balacera o este ataque armado que se registró hoy en la mañana en Pozorja. Adelante, buenas noches. Terrible. Por otra parte, tras el intento de asesinato en contra de Daniel Salcedo en la cárcel de Riobamba, este jueves él y su hermano Noé fueron trasladados hasta la cárcel 4 de Quito en medio de un fuerte contingente militar y policial. Así es como Daniel Salcedo y su hermano Noé fueron trasladados hasta la ciudad de Quito con un fuerte contingente militar, policial y agentes penitenciarios, quienes montaron el operativo. Esto tras el intento de asesinato en contra de Daniel Salcedo, donde resultó herido su hermano con arma de fuego y cortopunzante. Es un gran dispositivo que Fuerzas Armadas ha empleado para precautelar la integridad de los dos PPLs. Las diligencias se llevaron a efecto con total hermetismo para evitar eventualidades en contra de Salcedo, utilizando los vehículos búnker del ejército. Están 8 equipos de combate y 4 vehículos Ural. En uno de cada de estos vehículos está yendo cada PPL. Hay que recordar que Salcedo colabora con la justicia en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, que involucra a ex altos funcionarios. Se presume esta sería la razón de su intento de asesinato. Esta es una competencia del SNAI y de la parte judicial
saber qué pasa y qué decisión van a tomar con estos 4 privados de libertad. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Bancadas y minorías parlamentarias definen propuestas de frente a la conformación de la agenda legislativa que deberá estar lista hasta el 13 de julio y regirá por 2 años. El encuentro lo presidió el titular del Legislativo, Nils Olsen. Con el reloj en contra, Nils Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, busca conformar la agenda legislativa para el actual periodo, es decir, 2 años. Con ese fin se reunió con representantes de las bancadas, a donde también se convocó al Partido Social Cristiano. Como bancada de N tenemos algunos pilares. Vamos siempre a promover la generación de empleo y el apoyo a los emprendedores, asimismo la seguridad y la justicia para que podamos tener nuevamente confianza en nuestra justicia y en la transparencia de la función judicial, y también en temas de productividad, innovación y modernización del Estado, que sin duda son temas importantes. Pachacutic deberá tomar una decisión de sus propuestas en las próximas horas, pues hasta el viernes se acordó las entreguen todos. Sí, prácticamente hemos dicho, si es que estas normativas que se quiere analizar desde el planteamiento del Ejecutivo van a responder a las causas de los ciudadanos ecuatorianos, vamos a también sumar esfuerzos. Pero también hemos sido claros en indicar que la legislación que venga a restringir o limitar los derechos no contarían con el respaldo, al menos de los 6 legisladores hoy por hoy que estamos pues bajo la coordinación de nuestra vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En el encuentro estuvieron Viviana Veloz del Correísmo, Cecilia Baltasar por Pachacutic, Alfredo Serrano Social Cristiano, Valentina Centeno del Oficialismo y el titular del Legislativo. Hemos centrado nuestro interés en las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Vamos a centrarnos en el tema del Código Agropecuario, que recuerden lo vetó el presidente de la República y se volvió a presentar nuevamente por parte de Hamilton Intriago, y vamos a insistir obviamente nosotros en el proyecto de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados y también en el proyecto que vetó el presidente del IES. Vamos a insistir en ese proyecto de ley, presentando un nuevo proyecto de ley que va en el mismo sentido para que ningún gobierno le meta mano a los recursos del IES. Agenda parlamentaria que deberá estar lista hasta el 13 de julio, cuando fenece el plazo de 60 días. Informó Héctor Romero. 22:35, es momento de una breve pausa, pero cuando regresemos, desmantelan una red de extorsionadores que usaba una empresa legal como fachada para ofrecer falsos préstamos. Los detalles de esto y más enseguida. Mujeres que pasan los 30 años y que aún no quieren ser madres están accediendo a este servicio. Que en algún punto de su vida ella decidió ser mamá, y cuando se dio cuenta que no podía ser porque no había tomado las decisiones en el momento correcto, en el noroeste de Guayaquil ha sido liberada. La ampliación de esta noticia con Adriana Peralta. Adriana, buenas noches nuevamente. Así es, retomamos contacto para contarles justamente que la Policía Nacional tuvo un excelente resultado, esta vez con la liberación de una comerciante que había sido secuestrada en su negocio cuando estaba allí en el establecimiento ubicado en el distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Y la policía justamente ha logrado capturar a 2 ciudadanos, un extranjero, presuntos captores que pedían al menos $50.000 para la liberación de la ciudadana. Enseguida los detalles aquí en la nota periodística. Se la llevaron en peso a las 8 de la noche del miércoles, cuando se aprestaba a bajar las puertas de su negocio, en la entrada de la 8. Por 4 ciudadanos que vestían ropa negra y utilizaban capuchas para cubrir sus rostros. Salieron en quema a bordo de este taxi, que horas más tarde fue interceptado en una de las calles adyacentes a la avenida Casuarina. Ponchados y sin salida, fueron disminuidos por los gendarmes. Quienes fueron luego reconocidos por las personas que fueron afectadas por este delito.
estaban pidiendo la cantidad de $50,000 y también el arma, que es un revólver de fabricación artesanal de calibre 38. El caso es su vivienda, ¿no? El ecuatoriano tiene 26 años de edad y antecedentes por porte de armas. El colombiano, apenas 22. Y ninguno cruzó la frontera hace poco. Lo que pasa no solo con ese delito, sino también con las extorsiones. Están desbordados, ha habido un incremento de más del 65% a nivel nacional. Así es, en nuestro sector tenemos este problema. 114 locales que han sido solicitados de estas extorsiones, entonces estamos trabajando todos los días para tratar de dar una solución en este sentido también y que vuelva la calma. Expuestos ante los medios, debieron ingresar a los calabozos de la VC Florida a esperar su turno, en flagrancia del Comando Zonal 8. Informó Jorge Escobar. Bueno, y esperemos que no queden en libertad. Es cuanto podemos informar a esta hora de la noche. Hay más noticias en estudios. Adelante. Gracias, Adriana, por este reporte. Vamos con más noticias. Con ofertas atractivas de préstamos inmediatos y bajos intereses, una red de extorsionadores recopilaba información de sus víctimas en Quito. Los delincuentes indicaron a las autoridades que habrían constituido una compañía totalmente legal que brindaba una fachada de seguridad a los ciudadanos. Aprovechándose de la difícil situación económica de los ciudadanos y con ofertas seductoras invadían las redes sociales con anuncios de préstamos de dinero express, sin imaginar que estaban siendo captados por los tentáculos de una red internacional de extorsionadores. Encontramos más de 120 personas al interior operando. Tenemos las computadoras, tenemos los celulares, realmente tenemos varias cantidades de chips que se colocaban en ciertos teléfonos para poder operar ya una vez, como les digo, luego de superar esta etapa de captación en la base de datos, proceder al tema extorsivo. Habían constituido una compañía legal en el país y desde un call center recopilaban la información para posteriormente generar contenidos extorsivos, hasta de índole sexual de sus víctimas. A partir de ahí, esta empresa obtiene datos personales que los utiliza, primero, el cobro de intereses excesivos. Al no cumplir, las transforma con inteligencia artificial en videos de carácter sexual y les extorsiona de esta forma. Esta modalidad, explica Santiago Acurio, experto en ciberseguridad, es utilizada por las bandas criminales con fines de intimidación, extorsiones, entre otros delitos que dejan vulnerables a las víctimas. Lo que hacen estos delincuentes, como para decirle que vea, esto le vamos a dar préstamos sin interés del bancario, vamos a hacerlo más rápido, sin necesidad de tener que verificar garantes o garantías, tipo de cosas. El tema es que esos datos personales les permiten a estas personas hacer muchas actividades, entonces ya no, a veces, por ejemplo, para generar estafas, para sacarte un préstamo en un banco. Entonces tienes aquí una concurrencia de infracciones que al final, dependiendo de cómo se haga la investigación, puede generar una pena de 40 años de pena privativa de libertad. Además, señala el catedrático que al tratarse de transacciones monetarias por fuera del sistema financiero, generaba que los delincuentes puedan ejercer mayores presiones amedrentadoras o violentas a los ciudadanos. Se aprovecha de la ingenuidad de las personas y le piden justamente la información personal, por ejemplo, de sus cuentas, de sus nombres, apellidos, cédulas, correos electrónicos para poderles hacer las transferencias. Y al rato a los ratos no le hacen la transferencia y se llevan sus datos personales que después le permiten hacer otro tipo de actividades. Alrededor de 58,000 usuarios diarios tenía la plataforma y según las autoridades en lo que va del año se han recopilado 140 denuncias, razón por la cual más de 40 personas han sido vinculadas y procesadas en este caso, informó Mauricio Sánchez. En otras noticias, el presidente Daniel Noboa cumplió un día más de agenda en China. El jefe de Estado dialogó con líderes empresariales de ese país para atraer inversión al Ecuador. Además, participó en un encuentro con jóvenes estudiantes ecuatorianos de la Universidad de Lengua y Cultura en Pekín. La agenda del presidente Daniel Noboa continuó con actividades en la República Popular de China. Inició la mañana en Beijing con un diálogo con representantes de empresas chinas reconocidas a nivel internacional, sobre todo en áreas como energía, tecnología, minería, transporte e incluso agroindustria. Y hay muchas áreas donde sus empresas y la voluntad de China de colaborar con Ecuador pueden hacerlo posible.
Hasta donde podamos resolver para trabajar, podemos dar empleo a jóvenes en el Ecuador. Según un comunicado, algunos líderes empresariales que participaron en la reunión coincidieron en que las oportunidades que ofrece Ecuador son atractivas para una posible inversión. Finalizado el diálogo con inversionistas, participó de un encuentro con varios estudiantes de la Universidad de la Lengua y Cultura de Beijing. Le pido que continúe trabajando para que los sueños de los jóvenes puedan hacerse realidad y que encontremos más oportunidades en nuestro país. Deseamos que al regresar o al incorporarnos al mercado laboral podamos contar con espacios donde aplicar los conocimientos adquiridos. Por lo que desde el gobierno trabajarán para brindar oportunidades, sobre todo para la juventud. Más de 160.000 becas que hemos dado, 120.000 han sido mujeres y más de 6.000 han sido a madres solteras. La canciller Gabriela Sommerfeld también participó en la reunión con los estudiantes. De hecho, recalcó la importancia de estudiar en el extranjero para aplicarlo en Ecuador. Lo que ustedes están haciendo en este momento ayuda a que se enriquezcan con otra perspectiva y vengan a construir junto al señor presidente, junto a este gobierno que los espera pronto en el Ecuador, para que ese conocimiento y esa nueva visión nos ayude a transformar el país. Y finalmente, la agenda del presidente Daniel Noboa en la República Popular de China está planificada hasta el viernes 27 de junio, con la intención de posicionar al Ecuador como un socio confiable para la inversión extranjera y, del mismo modo, atraer oportunidades de empleo para los ecuatorianos. Informó Mía Sabeli Carrera. Apolinaria García es la científica chilena que dedicó 30 años de su vida a investigar las infecciones por Helicobacter pylori, desarrollando un probiótico que previene el cáncer gástrico. Aquí los detalles. Tras casi 30 años de investigación, la doctora chilena Apolinaria García creó el primer probiótico que previene infecciones vinculadas al cáncer gástrico y otras enfermedades. Helicobacter pylori, dada su prevalencia tan alta, por ejemplo, le digo a nivel mundial, el 50% más o menos de las personas lo tiene. Las enfermedades que se le asocian también son importantes. Gastritis, úlcera duodenal, úlcera gástrica, principal de riesgo para el desarrollo del cáncer gástrico. El medicamento, que marcó un hito en la salud preventiva, tiene un 93% de eficacia. Encontramos la cepa probiótica perfecta. Al ingerirlo, este probiótico, que les digo, también es un microorganismo, tapiza el estómago. Él coloniza y cuando viene la bacteria patógena, la bacteria agresiva, en agua o alimento, no va a poder unirse. Su labor la ha llevado a recibir prestigiosos reconocimientos como Inventora del Año. El nombre del probiótico es Pylori Off. Da clases en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Concepción en Chile. La científica habló sobre este importante descubrimiento con el doctor Mario Velázquez en su espacio radial de I99. Informó Maite Morán. Capturan al presunto responsable de disparar contra 2 agentes de tránsito, provocando la muerte de uno de ellos. Los detalles al volver de esta pausa. La criopreservación de óvulos y espermatozoides es una opción para pacientes que deben someterse a quimioterapia y que quieren preservar su fertilidad. Pero también las mujeres que pasan los 30 años y que aún no quieren ser madres están accediendo a este servicio. Que en algún punto de su vida ella decidió ser mamá. Y cuando se dio cuenta que no podía ser porque no había tomado las decisiones en el momento correcto, dijo, porque nadie me contó que existía esto de congelar óvulos. Conozca de qué se trata y el presupuesto que se necesita en un informe especial. Presunto autor de disparar en contra de 2 agentes de tránsito, cuyo resultado fue la muerte de uno de ellos, fue detenido en Machala, provincia de El Oro. Deberá enfrentar a la justicia por el delito de asesinato. Fue en esta vivienda ubicada en las afueras del cantón Santa Rosa, donde agentes de la DINASET, apoyados por el Grupo de Operaciones Especiales, hallaron al presunto responsable de disparar contra 2 funcionarios de tránsito. Hoy a la 1 de la mañana, en la vía Jumón, en Santa Rosa, en un inmueble en la parte rural, se le encuentra a este ciudadano de 46 años. Hay que ver el grado de participación de este ciudadano. Nosotros como policía hemos dado un gran golpe. Yo felicito a las unidades de inteligencia que han logrado la captura de este ciudadano.
Según el comandante, la aprehensión se logró gracias a la colaboración ciudadana quienes llamaron al número de denuncias 131. Cabe mencionar que el detenido es sospechoso de accionar un arma contra 2 agentes de tránsito donde uno perdió la vida. No tiene antecedentes de este ciudadano, como vemos, producto del licor, de la euforia de ese momento. Este ciudadano saca un arma y le propina varios disparos. En el momento de la detención no se encontró el arma. Las investigaciones continúan. Por este caso existen otras 3 personas detenidas quienes participaron en la riña del fatídico día 15 de junio del presente año, donde el ejecutor de los disparos quedó grabado en una cámara que llevaba uno de los agentes, prueba contundente que lo incrimina. Es el autor directo de esta muerte. Se está verificando también el tema de los videos, a ver qué arma era. Vemos que es un arma 9 milímetros, ahí están los casquillos, están los impactos de bala. También tengo entendido de que había una persona también herida. Nosotros como policía hemos cumplido, ya le compete a la gente que administra justicia. El aprehendido quedó a órdenes de las autoridades competentes, quienes en base a las evidencias decidirán su situación jurídica. Informó Richard Ceballos. En un hecho lamentable, hayan muerto en un río al niño de 6 años que estaba reportado como desaparecido en Pasaje, provincia de El Oro. El menor padecía de autismo. En este video grabado la tarde del pasado miércoles 25 de junio se ve por última vez al menor César Snyder Maquilón de apenas 6 años, quien corre por una de las principales calles de la parroquia Buenavista perteneciente al cantón Pasaje. Se extravió saliendo de la unidad educativa del colegio y estamos haciendo todas las investigaciones con DINASET, está a cargo esta Policía Nacional. El día de hoy se ha sumado Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa. Desde su desaparición se activó un plan de búsqueda por parte de unidades especiales de la Policía Nacional y organismos de socorro. Asimismo, se generó la alerta Emilia, el sistema de emergencia rápida para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes que están en alto riesgo. Estamos aquí haciendo ya una búsqueda acuática. El último indicio, testigos indican que se lo vio a la orilla del río al pequeño Cecítar y por eso estamos desplegando todo el tema de la búsqueda con bomberos. Estamos recorriendo todo lo que es el río Buenavista y no vamos a cansarnos hasta encontrarlo. A la búsqueda se sumaron familiares, amigos y vecinos de la población quienes estaban muy consternados por la desaparición del pequeño y fue la tarde de este jueves 26 de junio que hallaron su cuerpo en el río Buenavista. En la tarde volvimos a hacer otra búsqueda con Cuerpo de Bomberos de Pasaje, mucho más exhaustiva y detallada, y aproximadamente a las 17 horas se encontró el cuerpo en esta segunda búsqueda del pequeño Cecítar, aparentemente signos de ahogamiento. Esperamos que criminalística confirme las causas del deceso. Cabe mencionar que César tenía diagnóstico de autismo. Las investigaciones se centran ahora en saber cómo el pequeño fue a parar al río. Informó Richard Ceballos. 5 aprehendidos y un fusil decomisado es el resultado de un operativo ejecutado por la policía del Distrito 9 de Octubre tras varios ataques por extorsión. Tras los casos de extorsiones reportados en la Bahía y otras zonas céntricas de Guayaquil, la policía del Distrito 9 de Octubre ejecutó un allanamiento en una casa ubicada en las calles Argentina y Chimborazo. Ahí aprehendieron a 5 personas. Como no es sorpresa, tenían antecedentes penales y uno es menor de edad. Por el delito de robo, por el delito de tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, en este caso drogas. Y en su poder se les encontró un fusil marca Arsenal, no tiene país de fabricación, estamos verificando, es de munición 5.56, tenemos igualmente una pistola tipo Glock. El jefe policial de dicho sector indica que se mantienen en contacto con los comerciantes de la Bahía. Especialmente de los sectores donde han sido últimamente blanco de estas amenazas y de estas extorsiones por parte de estas estructuras criminales que buscan su economía criminal en generar las vacunas o las extorsiones. Otras 3 personas fueron aprehendidas en distintos sectores por el presunto delito de microtráfico, entre otros, informó Adriana Peralta. Gracias, amigos. José Alberto Molestina ya está con nosotros.